Bienvenidas a todas y todos. En este momento quiero hablarles sobre un tema muy importante que es todos los temas de género dentro del sector de la construcción. Mi nombre es Catalina Mendieta, soy contratista de la Secretaría Distrital de la Mujer, hago parte de la Dirección de Derechos y Diseño de Política y específicamente me encargo de transversalizar el enfoque de género dentro del sector hábitat. Eso es lo que yo hago como tal y aquí, como les dije una vez más, vengo a contarles sobre una socialización que es muy importante para nosotros, sobre todo en este sector de la construcción y del hábitat, que es qué pasa cuando hablamos de género dentro de nuestro sector. Para empezar esta socialización, me gustaría que viéramos un video que nos pueda hacer dar cuenta un poco más de cómo somos menos conscientes de lo que creemos generalmente, de lo que son los temas de género y de cómo lo hemos naturalizado durante toda nuestra historia, de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de cómo podemos empezar a identificar esos factores cuando ya tengamos unos ejemplos más tangentes y al frente. Voy a poner en este momento el video para comenzar con nuestra socialización. A ver si podéis resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Que sea su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí. Porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro, podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? La cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Para continuar entonces... Hola, Francesco, mi nombre es Sergio. Para continuar entonces con nuestra socialización y esta charla, es importante que para deconstruir esa parcialidad implícita de la que hable la señora en este video, es importante que tengamos claros algunos conceptos que puedan hacer a nosotros identificar y tener mucho más claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un tema específico de género. Para empezar, entonces, me gustaría que veamos el concepto sexo, género, identidad de género, orientación sexual, violencia basada en género, sexualidad e interseccionalidad. Finalmente, lo que voy a hacer es ligar todos estos conceptos con algo que tenga más relación con nosotros, que sería el sector de la construcción y el hábitat.
El sexo como tal son las características genéticas, endocrinas y morfológicas del cuerpo. Es decir, cuando hablamos de hombre, mujer o intersexual, esas son cosas que son morfológicas del cuerpo y que no se pueden cambiar. El género como tal es una categoría que se refiere a la construcción social y cultural que determina los roles y las conductas atribuidas ya sea por ser hombre o mujer. En esta categoría se establece relaciones desiguales de poder a través de esta construcción sociocultural que hemos tenido. Esto también se relaciona mucho con los atributos que le generan a unos y a otros, las características que tienen que tener unos y otros, las formas en las que tenemos que comportarnos, hablar, la forma de decir o incluso comportarnos en sociedad. La identidad de género como tal es la percepción que se genera a partir de esta manifestación personal de lo que se concibe como el género. Entonces, cómo se identifica a alguien dentro de una sociedad es diferente a cómo de pronto sea su sexo biológico o su morfología, que es lo que hablamos en un comienzo como el género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso define la identidad de género como la vivencia interna e individual de género, tal como cada persona se siente profundamente, lo cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿Qué es entonces una orientación sexual? La orientación sexual hace referencia a la orientación del deseo y el placer de las personas, que incluye otras formas de orientación sexual, además de la heterosexualidad. La más reconocida tradicionalmente, obviamente, como lo conocemos, es la heterosexual, pero existen diferentes formas como la pansexual, las lesbianas, los gays, que pueden sentir una atracción diferente a la que hay como normalizada, no normatizada dentro de nuestro entorno. Se reconocen a estas personas como bisexuales, por ejemplo, que sienten una atracción por tanto a otras personas de su mismo sexo como del mismo. Y así como dentro de otros factores que les acabo de decir. La violencia basada en género entonces reúne muchos de los factores anteriores. La violencia basada en género es un término que se ha utilizado para describir los actos perjudiciales que se han perpetrado contra una persona bajo las bases de la diferencia que la sociedad le asigna a los hombres y a la mujer. Las violencias contra las mujeres como tal han sido manifestaciones históricas de relaciones desiguales y jerárquicas que hace que los sexos se compongan, se crean y se dividan los unos de los otros. La perpetración a esta discriminación genera una subordinación inmediata entre hombres y mujeres y todas las diferencias que vienen dentro de ellos. Existe un reconocimiento como tal internacional y nacional sobre la violencia basada en género, que precisamente lo que intenta es hacer que las mujeres tengan una vida libre de violencias como un derecho humano. Y en este sentido, por lo tal, se reconoce la responsabilidad de los estados, de las sociedades, de las culturas y de las personas que hacemos parte de estos para garantizar que este derecho sea sin excepción a toda población. No importa qué género, qué sexo, qué orientación sexual tengas. De hecho, en Colombia, la ley 1257 del 2008, además de establecer las medidas para el Estado colombiano para desnaturalizar todos estos temas de violencia de género, de violencia psicológica, de violencia física, de violencia sexual, también ha estado empezando a tocar muchos temas de derechos que tengan que ver con la familia, en la escuela y en el trabajo e incluso en los medios de comunicación. La sexualidad, finalmente, es un concepto en evolución. Este concepto comprende varias actividades que tengan que ver con la identidad de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, incluso la reproducción. Esta sexualidad está constituida también mediante
muchos factores de interacción entre ellos, como son los sociales, los económicos, los psicológicos, los legales y los históricos. Dentro de otras, por ejemplo, como las prácticas y las relaciones, cómo nos componemos los unos entre otros. Hay un ejemplo que me gusta mucho poner en este caso y es la concepción de lo femenino. Por ejemplo, en Tailandia, lo femenino puede llegar a ser discutido en muchas formas precisamente por su factor sociocultural y de creencia, que es el budismo. El Buda muchas veces es interpretado como mujer o como hombre, o en una misma imagen se puede interpretar de las dos maneras. Y por eso es que la feminidad y la masculinidad en Tailandia también varía mucho y se mezclan entre ellos. Esa sexualidad, por ejemplo, acá no se podría llegar a concebir tan profundamente por unos factores socioculturales, económicos, históricos, que nos hacen ver la sexualidad precisamente de una manera muy diferente. La interseccionalidad, entonces, es un concepto que me gustaría resaltar mucho en este caso y es una herramienta de análisis. ¿Por qué? Porque la interseccionalidad lo que busca es explicar cómo diferentes tipos de discriminación interactúan entre ellas. De hecho, la Secretaría Distrital de la Mujer en el 2015 sacó un concepto que dice que la evidencia que el género u otras variables también se cruzan con otras categorías identitarias han logrado que se comprenda de manera profunda los diferentes factores de desigualdad que conforman las relaciones sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que una cosa es ser, un ejemplo, una mujer de estrato 3 en Bogotá con una educación media básica, con unos ingresos determinados y trabajando en una empresa específicamente en Bogotá. Y muy diferente es ser una mujer, por ejemplo, de las áreas rurales o incluso de las zonas costeras, de pronto con una raza diferente a una raza blanca, o puede ser negra o puede ser indígena, y estas personas pueden tener sí o no educación. Todos esos factores confabulan y eso genera precisamente una forma de explicar los diferentes tipos de discriminación y cómo actúan entre ellos en una misma sociedad. El enfoque de género, entonces, en este caso, mezcla todos los conceptos anteriores. En el COMPES 14 que sacamos precisamente desde la Secretaría de la Mujer en el 2020, en diciembre del 2020, define al enfoque de género como la forma en la que se entiende y se analiza cómo el sistema sexo-género se ha traducido en impactos diferenciales entre ambos sexos mediante roles y conductas que dan lugar a la asignación desigual de los recursos, de las oportunidades y del poder. Esto se puede dar tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, ¿qué es específicamente lo que hace un enfoque de género? Y aquí es donde me gusta mostrar estas gafas. Y estas gafas hacen que cuando queramos ver a todo el mundo igual, según unos mismos patrones, según unas mismas conductas que han sido históricamente también insertadas dentro de nosotros, nos podamos poner unas gafas de género y podamos ver cómo hay diferencias dentro de esta homogeneidad. Entonces, estas son como unas, ustedes no sé si saben o conocen de las personas que son daltónicas, lo que hacen es que ponen unas gafas que se llaman las gafas Hawkers. Y cuando estas personas que toda la vida han visto los mismos patrones de color, las mismas diferencias de colores que no distinguen muy bien y se ponen estas gafas, logran entender el mundo de una manera diferente a la que no lo han visto. Y esto es precisamente lo que queremos hacer notar con la relación entre estas gafas y el enfoque de género. Es ponernos esas gafas para poder identificar estas situaciones sociales de desventaja que hay entre unos y otros. Aquí voy a poner otro video que precisamente también nos menciona como estos ideales que nosotros tenemos y que desde chiquitos los hemos formado para que entonces podamos entender ya, aterrizándolo un poco más al sector construcción y al sector hábitat, cómo estos conceptos se pueden relacionar con este video específicamente. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter.
Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Faye, would you like to dress up? My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? Find my Everyone's stethoscope. We put this in here. What does it look like? There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. Let Yeah, it's much better than that me kids one. go. Me gustaría entonces hacer en este momento un ejercicio que siempre me ha parecido importante y hace que reconozcamos en nuestro diario vivir si nosotros efectivamente tenemos algunos tipos de inequidad entre unos y otros. Entonces les voy a dar un segundo para sacar un papel y un lápiz y que en el papel y el lápiz puedan, en este papel, lo dividan en la mitad. De un lado ponen sí, las respuestas que van en sí, y de un lado ponen las respuestas que van en no. Entonces les voy a dar 5 segundos para que saquen su papel y hagan una línea en la mitad y sepan que en la izquierda es el sí y en la derecha es el no. Listo. Entonces, para empezar, voy a hacer unas preguntas y las respuestas que ustedes tengan en sí las ponen en la izquierda, las que tengan en no las ponen en la derecha. Y al final vamos a hacer un ejercicio de análisis con eso. La primera pregunta, entonces, es: antes de bajarme de un transporte público o privado, ¿evalúo la luminosidad de las calles? ¿Sí o no? Segunda pregunta: a veces prefiero no expresar mis opiniones para que no me juzguen o estereotipen. ¿Sí o no? Al llegar a casa, ¿acostumbro avisarle a alguien si llegué bien? ¿Sí o no? Antes de salir a la calle, ¿evalúo mi vestimenta para evitar opiniones no solicitadas? ¿Sí o no? ¿Alguna vez me han hecho comentarios graciosos relacionando mi estado de ánimo con mi sexo? ¿Alguna vez he sentido que el hecho de ser hombre o mujer ha repercutido en mi ámbito laboral? ¿Alguna vez he sentido que la educación que me dieron cuando pequeña o pequeño ha limitado de alguna manera mi futuro? Y la última es: ¿alguna vez han dicho así no lo hace, así no lo dice, así no se comporta un hombre o una mujer?
Entonces ahora vamos a sumar cuántos sí tenemos y cuántos no tenemos. Y les voy a dar 5 segunditos para ese tema. Bueno, este es un ejercicio que precisamente se aplicó a mucho porcentaje de la población colombiana hace ya algunos años. Y la mayoría de las mujeres, en este caso, exactamente el 65% de las mujeres bogotanas, es decir, que ya tenemos una interseccionalidad, como el concepto que les di anteriormente, de unos beneficios específicos que se prestan en una ciudad capital, es del 65%. Es decir, todavía hay muchas brechas que se tienen que cerrar entre hombres y mujeres. En este caso, no sé cuántas respuestas hayan tenido en sí y en no, pero quiero que este ejercicio nos haga un poco más conscientes de que a pesar de que podamos haber naturalizado o que estemos acostumbradas muchas veces y acostumbrados a que nos digan esto sí se hace, esto no se hace, esto lo deberías hacer, o por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá, un hombre no debería llorar mucho ni mostrar su sensibilidad, pues porque son hombres, deberían mostrar sombría. Eso de hecho es una brecha de género enorme entre mujeres y hombres, porque eso hace que los hombres tengan mucha más propensión a tener unos problemas emocionales y psicológicos muy fuertes. Por el otro lado, muchas veces nos dicen como... que incluso a mí me lo han dicho varias veces, es que estás brava es porque de pronto estás en tus días. No, no estoy en mis días, estoy brava y soy una persona que tiene una posición fuerte frente a un tema y no por eso tienes que relacionar mi situación emocional o física o morfológica con mi personalidad o lo que yo esté pensando o diciendo en este momento. Teniendo en cuenta eso, me gustaría que pues pensemos ya en la situación en la que estamos, en nuestro sector, en nuestras empresas, en donde estamos participando, que es muy importante hablar de estos temas, a pesar de que tengamos un poquito de retención y de miedo frente a hablar de estos temas, porque entre más lo naturalicemos, entre más hablemos de esto, más vamos a poder ejercer una acción frente a ello. Entre más lo escondamos o entre más le tengamos un poco de tabú, las cosas no van a fluir tan bien. Entonces, la primera pregunta que de pronto nos tendríamos que hacer es, primero, ¿dónde yo estoy en mi empresa? ¿Se tienen en cuenta estas interseccionalidades dentro de la misma empresa? ¿Qué está haciendo mi empresa para mejorar esto? Seguramente las áreas de responsabilidad de la mayoría de las empresas están haciendo ya cosas, pero yo estoy consciente de que se está haciendo. ¿Qué puedo hacer yo para aportar en eso? Un ejemplo es, por ejemplo, muchas empresas buscan ingeniero de sistemas cuando ponen las vacantes en sus páginas, pero ¿por qué buscamos un ingeniero de sistemas si está comprobado que incluso una mujer tiene 5 veces menos probabilidad de acceder a ese puesto si ponemos ingeniero de sistemas? Pongamos profesional de ingeniería de sistemas y así ampliamos esa brecha los unos y otros. Ejemplo, otra cosa que podemos pensar es, hay espacios de maternidad dentro de nuestras empresas también. Ejemplo, muchas veces lo que vemos es que las mujeres tienen un día libre también para llevar a su primer día de colegio al hijo o a la hija. ¿Por qué los hombres no? Estamos diciendo tácitamente entonces que la labor es de la mujer, no del hombre. Los dos deberían tener la capacidad de pedir un día de permiso precisamente para poder que sus hijos asistan a estos días y que podamos ejercer los mismos roles y las mismas labores al mismo tiempo. Y eso pasa del ámbito empresarial también al laboral. ¿Qué estamos haciendo para que de pronto nuestras parejas, nuestras hijas, nuestras madres, nuestras hermanas tengan una autonomía económica y psicológica y laboral dentro de las mejores condiciones? Que estamos haciendo nosotras como mujeres para también hacer una equivalencia entre las labores del cuidado entre hombres y mujeres dentro de nuestra sociedad? Entonces, creo que hay muchos temas que acá se pueden tocar y específicamente en el sector de la construcción y del hábitat, que es un sector históricamente masculinizado, es nosotros como personas y nosotras como mujeres y nosotros como hombres, ¿qué podemos hacer para mejorar
y para cerrar estas brechas que están presentes constantemente dentro de nuestro sector. Incluso muchas veces yo he visto que cuando uno va a territorio, el mismo formulario que nosotros utilizamos para ver los análisis sociales están sesgados y eso nos puede ayudar a cambiar la forma en cómo nosotros nos aproximamos a una población de pronto en el que le estamos haciendo una construcción o le estamos haciendo un espacio público o incluso estamos contratando para X o Y labor. Entonces sería muy importante que lo tengamos en cuenta. Para cerrar, me gustaría que viéramos 3 temas importantes que estamos haciendo en este momento desde la Secretaría de la Mujer, desde la Secretaría de Hábitat y también desde otras como secretarías afines a nosotros, que sería la Secretaría de Desarrollo Económico. Incluso Camacol también está con nosotros acompañándonos en este proceso, y es que para fortalecer y para cerrar estas brechas tenemos que enfocarnos también en cosas fundamentales y los puntos álgidos que pueden hacer que esto cambie a futuro. El primero es el tema de formación. Muchas veces lo que decimos es, bueno, este es un tema, como les dije, masculinizado, y esto es algo que se ha pasado históricamente de mi abuelo hacía esta labor, entonces mi papá le aprendió y finalmente yo la estoy haciendo. Pero porque también no le enseñamos de pronto a las hijas, y las hijas que aprendan a hacer cosas eléctricas o estucos o acabados. Entonces, en este momento, como las mujeres han tenido un menor ingreso a estos temas de formación natural, social dentro de las familias, nosotras estamos ofreciendo 3.000 cupos de formación para mujeres entre la Secretaría de Hábitat, el SENA, Camacol y nosotras, para que las mujeres puedan acceder a estos cursos de formación y así que no exista como esta excusa de es que no hay mujeres para contratar, sino que sí existen mujeres para contratar y está la evidencia de que sí lo estamos haciendo y que estas mujeres están absolutamente empoderadas dentro de este tema. Entonces, si les interesa, también ahí está, y cualquier cosa, pues podemos también gestionar internamente para pasarles este link de acceso a formación. En el segundo punto, obviamente, es la empleabilidad, porque es muy importante formar a las mujeres, pero ¿qué pasa ahora después de formarlas? Y en este caso estamos haciendo 2 puntos importantes. La primera es la ruta de empleabilidad, que es estas mujeres que están formándose con nosotros, estas 3.000 mujeres que pretendemos que se formen con nosotros, que pasen a un sistema de una ruta de empleabilidad para que finalmente en temas de empleabilidad lleguen a las empresas de trabajo y se soliciten estas vacantes para mujeres precisamente por parte de estas empresas. Pero también estamos haciendo otra cosa y es las ferias Construyendo Empleo, que incluso van a empezar el siguiente 22 de julio, la primera feria en Engativá, donde van a participar varias empresas que están poniendo a su disposición las vacantes que tienen en este momento y así lograr insertar dentro de sus empresas y dentro de su esquema de trabajo y de toda su cadena de producción las mujeres que hacen parte de estos procesos de formación y que ya salieron de estos procesos de formación y que en este momento están buscando trabajo. Entonces, aquí también les dejo el link por si son empresas que quieren inscribirse como tal para reclutar a gente o si son mujeres también que quieren acceder a estos puestos de trabajo. Y finalmente hay una feria de empleabilidad que precisamente será el 28, 29 y 30 de julio, la está realizando la Secretaría Distrital de Hábitat y esta feria de vivienda está enfocada específicamente en la asignación de subsidios a mujeres cabezas de familia y con jefatura femenina. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto y es que las consecuencias de esta pandemia lo que ha generado es una brecha de desigualdad de 9 puntos porcentuales mucho más grande de la que teníamos el año pasado y antepasado entre hombres y mujeres en el acceso como tal a vivienda y a empleabilidad. Entonces, lo que queremos con esta feria de vivienda es que también las mujeres se inserten dentro de este esquema de subsidios para que puedan acceder a una vivienda. La idea es juntar estas 3, la feria de empleabilidad, la feria de vivienda y el esquema de formación para que así muchas mujeres tengan un esquema integrado de apoyo y que sientan que al vivir en Bogotá están haciendo parte de un mejor sistema también y existen entes que la respalden. Entonces, esto es lo que también no solamente estamos proponiendo desde la Secretaría de la Mujer y son estos esquemas integrados de apoyo hacia las mujeres, sino que también desde sus empresas veamos
miremos cuáles son esos puntos álgidos que podemos empezar a trabajar, empecemos a ver yo como persona puedo empezar a aportar dentro de esta situación y dentro de este esquema, para que pues finalmente lo que logremos hacer es tener una equidad de género mucho más amplia, que no solamente beneficia a un entorno sociocultural y político dentro de nosotros y personal, sino que incluso también está demostrado que a las empresas se le genera un incremento económico cuando empieza a emplear muchas más mujeres dentro de sus empresas. Entonces, eso era lo que quería traerles para hoy. Espero que no solamente tengamos en cuenta los conceptos que vimos hoy y que tengamos un poco más claro de qué se tratan los unos y otros, sino que también haya logrado un poco ejercer un poquito de análisis y de retrospectiva cómo estamos viviendo en este momento y cómo podríamos nosotros aportar, y precisamente de nuestro entorno, que es la construcción, el hábitat y la empleabilidad en estos temas, pues podamos ejercer una labor mucho más grande y de equidad entre todas y todos.